Hola, nosotros somos el grupo 3 conformado por Santiago Arbeláez, David Alejandro Loaiza, María Paula Ochoa, Juan Diego Torres y César David Torres, y les vamos a presentar el análisis para elasticidad en un pan de panadería. La presentación de este video está dividida en 5 partes. Primero se presentará la introducción, luego el procedimiento, posteriormente la descripción de los resultados con su discusión y análisis y finalmente las conclusiones. En primer lugar, la fermentación es un proceso clave en la elaboración de una masa de panadería, ya que este permite que mediante la levadura y su sustrato, el cual es azúcar, se genere dióxido de carbono, brindándole esponjosidad al pan. Además, es importante conocer la temperatura y el tiempo de amasados óptimos para obtener una buena masa. Esto, pues una temperatura muy alta del agua empleada para la fabricación puede resultar en la extinción de la levadura y por tanto no se facilitará el proceso de fermentación. Por otro lado, tanto el gluten como las interacciones moleculares de gliadina y glutenina en la fabricación de la masa del pan son importantes. Esto, pues las proteínas del gluten crean redes viscosas que no solo cumplen con retención de aire, sino también retienen gránulos de almidón. Cabe resaltar que la estructura que forma el gluten en la masa es la encargada de aportar elasticidad y ayudar a la retención de gases formados durante el proceso de fermentación. Entonces, para empezar, necesitamos preparar una masa básica de panería, el cual es harina que se le agrega agua a cierta temperatura, en este caso 37 grados centígrados, se le agrega sal y aceite de olivas. Posteriormente se diluye la levadura en agua para poder añadirla posteriormente y que genere fermentación. Pues, para la toma se toman pequeñas muestras de la misma masa, una antes sin la levadura y posteriormente otra cada 20 minutos para poder aplicar el reómetro y otra cada 5 minutos para poder aplicarle al texturómetro. En el caso de las pruebas con el reómetro, se calibra y se enciende y se dejan los parámetros para poder generar los datos, para poder medir la viscosidad y posteriormente eh, tener los datos pertinentes y poder interpretarlos correctamente. Para poder tener los datos de la textura se utiliza un texturómetro, el cual se colocan los datos acordes a todo el equipo y se colocan los parámetros pertinentes y los dos equipos automáticamente muestran los datos y finalmente se interpretan correctamente. Con respecto a la descripción de resultados, se tienen dos procesos importantes, que son los que se hicieron con el reómetro y con el texturómetro. En el reómetro se midió cómo el fluido o un líquido fluye a través de distintas fuerzas aplicadas, y en el texturómetro se miden distintas propiedades, como lo puede ser pues, la textura, la firmeza o elasticidad, o distintas propiedades que van relacionadas a lo que puede ser la textura del fluido. Dentro de los resultados del reómetro se encontraron resultados para 0 horas después o sea, 0 horas de fermentación, 1 hora después de la fermentación, 2 horas y 3 horas después de la fermentación. Los resultados son presentados a continuación en una gráfica que relaciona el shear rate contra la viscosidad. Aquí se muestran los resultados para las mismas gráficas planteadas, pero para 2 y para 3 horas. Para el caso de los resultados del texturómetro se tienen cuatro resultados importantes. Se tienen resultados para 1, 2, 3 y 4 horas después de la fermentación. Cada una de las horas presentadas tienen tres distintas corridas que son los tres datos que se tomaron. En este caso se presentan las tres gráficas para los cuatro horarios y a estas gráficas se le sacó un análisis lineal para poder encontrar la pendiente y esta pendiente se sacó un promedio de las tres para encontrar una pendiente por cada una de las horas. A continuación se presentan los resultados para el texturómetro a 1, 2, 3 y 4 horas con su pendiente promedio. En este caso se pueden ver los resultados para los valores de texturómetro a las 2 horas de la fermentación. A continuación se presentan los resultados de texturómetro para 3 horas teniendo en cuenta las tres gráficas presentadas. Por último se presentan los resultados del texturómetro para 4 horas y en este caso se puede ver al final de todos los cuatro valores presentados que la pendiente promedio disminuye a medida que aumenta el tiempo de fermentación. En discusión y análisis de resultados vamos a hablar de los dos siguientes ítems: la disminución de la viscoelasticidad y las causas del cambio de la viscoelasticidad. En los resultados, como nos dimos cuenta con respecto a nuestras gráficas del reómetro y del texturómetro, nos dimos cuenta que sí hay un cambio significativo en la viscosidad y la elasticidad de la masa a medida que va pasando el tiempo. En el reómetro esto se da cuenta, ya que a medida que se le va generando un shear rate o una fuerza a la masa,
esta viscosidad empieza a tener un cambio significativo a medida que va pasando el tiempo. Si se realiza un análisis de la primera gráfica que se hizo en un tiempo cero con respecto a la que se hizo en un tiempo de 4 horas, se va a demostrar un cambio significativo con respecto al cambio de la viscoelasticidad de nuestra masa. Ahora, si nos vamos a las gráficas del texturómetro, nos vamos a dar cuenta que la pendiente va a disminuir por cada hora que va pasando. Si nos damos cuenta, en el tiempo 4, esta pendiente es bastante pequeña comparada con respecto a la primera, lo cual genera un cambio significativo. Esto también lo que nos quiere decir es que hubo un cambio en la resistencia de la masa, por lo tanto, esta es menos resistente porque hubo un cambio en su viscoelasticidad. Ahora, ya habiendo hablado de que si hubo una disminución de la viscoelasticidad, tenemos que hablar de causas del cambio de la viscoelasticidad. El primera causante del cambio de la viscoelasticidad es el proceso de fermentación en el cual se da la masa. Este proceso de fermentación hace que la masa se infle por medio del CO2 que se genera por medio de la fermentación, pero lo que pasa es que en este proceso se generan unas rejas por medio de la glutamina y la gluteína, y estas rejas no dejan escapar el CO2. Lo que pasa es que como no dejan escapar el CO2 de la masa, esta se infla. Ya al hacer una inflamación de la masa, esta se empieza a generar unos cambios en su viscoelasticidad. Básicamente eso es lo que estaría pasando a nivel molecular. Por último, podemos concluir, primero, que como se mencionó anteriormente, cambia la viscoelasticidad. Segundo, que la fermentación es efectiva, ya que para que se dé ese cambio de viscoelasticidad es necesario el CO2 que se da debido a la fermentación. Por último, podemos ver que las interacciones presentes en esta práctica son las interacciones covalentes que se presentan en los enlaces disulfuros. Estos enlaces disulfuros están en la red de gluten que se mencionó al principio.